Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al mundo de la estadística farmacéutica. En esta ocasión les explicaré cómo hacer el diseño factorial en StatGraphics. Comenzamos con este enunciado. En el desarrollo de una tableta de liberación inmediata, el aglutinante, factor A, y el desintegrante, factor B, tienen una gran influencia en el porcentaje disuelto a los 15 minutos. El farmacéutico desea saber en qué proporción agregar cada uno de estos factores a la formulación para obtener máximo el 85% de disolución a los 15 minutos. Es decir, el farmacéutico desea que la tableta se disuelva en un 0 al 85% en 15 minutos. Para ello, utiliza un diseño factorial 2 a la 2 en el que evalúa la cantidad de aglutinante en los niveles 5 y 10% masa-masa y la cantidad de desintegrante en la tableta en los niveles 3 y 5% masa-masa. Y se genera la siguiente matriz de diseño, donde está el experimento cuando ambos factores están en su nivel bajo, el experimento cuando solo el factor A está en el nivel alto, el experimento cuando solo el factor B está en el nivel alto, y el experimento cuando ambos factores están en su nivel alto. De cada una de estas combinaciones se realizan 3 réplicas y se obtiene el promedio de la variable de respuesta, el cual es el porcentaje disuelto a los 15 minutos. Para saber si cada uno de estos factores, por sí solos o su interacción, tienen alguna influencia en el porcentaje disuelto, es necesario realizar una ANOVA. En este caso, realizaremos el diseño factorial 2 a la 2 y la ANOVA en el software StatGraphics. Lo primero que debemos hacer es abrir el programa. Entonces, inicio Excel y abro el programa que lo tengo aquí. Una vez abierto, como es un diseño factorial, me voy a la pestaña de DOE, Diseño de Experimentos por sus siglas en inglés, y le doy clic. Se despliegan 3 opciones y le doy clic en la de Legacy. Le doy clic y me salen 2 opciones, Design Creation y Design Analysis. Apenas lo vamos a crear, por lo que selecciono la primera, y le pongo que voy a crear un nuevo diseño. Aquí podemos ver todos los pasos necesarios para crear el diseño. Le doy clic. Me pregunta qué tipo de diseño quiero hacer y le digo que un factorial multinivel, con una variable de respuesta y 2 factores experimentales, el aglutinante y el desintegrante. Y pongo OK. Aquí me da los factores. Como podemos ver, solo tengo habilitados el A y el B. Recordemos que el factor A es el aglutinante y tiene unos niveles de 5 y 10%. Me regreso a StatGraphics y lo voy a renombrar. Le voy a poner que el factor A es el aglutinante que tiene unos niveles del 5 y del 10. Solo tengo estos dos niveles y está en porcentaje. Después me voy al factor B. Recordemos que el factor B es el desintegrante y están los niveles del 3 y 5%. Entonces le pongo que el factor B es el desintegrante con un nivel bajo del 3 y un nivel alto del 5%. Y solo tengo estos dos niveles. Lo verifico. Hago clic en factor A y veo que ya está en aglutinante en el 5 y el 10%. Y el factor B, que es desintegrante, en el 3 y 5%. Y pongo OK. Después me da la definición de la respuesta, que le voy a poner que es el porcentaje disuelto. Y aunque el nombre no los dice, le voy a poner que sus unidades son efectivamente porcentaje. Le pongo OK. Le digo que me haga 2 réplicas, es decir, una corrida y 2 más, de manera que voy a tener 3 corridas en total de cada combinación. Y le pongo que no lo aleatorice. Esto quiere decir que las 3 réplicas van a tener el mismo orden en las combinaciones. Le pongo OK. Me voy a el Databook y aquí voy a agregar la respuesta que ya tenemos en el Excel. Veo, por ejemplo, que la réplica 1 tiene esta combinación, 5 y 3, es decir, ambos en su nivel bajo, el factor A en su nivel alto, el desintegrante en su nivel alto y ambos en su nivel alto. Y este orden se repite en las otras 3 corridos, por eso no está aleatorizado. Este lo voy a hacer a la mitad, seleccionando la ventana y haciéndole Windows a la izquierda. Y voy a seleccionar Excel para que sea la otra mitad de la pantalla. Y aquí veo las combinaciones. Entonces, cuando el aglutinante y el desintegrante están en su nivel bajo, la réplica 1 nos da un porcentaje de disolución del 82.51%. Luego, cuando el factor A está en su nivel alto y el factor B, la réplica 1 es del 65.33%. Cuando el factor B está en el nivel alto es 87.36%. Y cuando el
ambos están en el nivel alto, la disolución es del 90.58%. Y esta es la réplica 1. O sea, hago lo mismo con la réplica 2. Como podemos ver, están en orden. Entonces, el primero es 79.87, luego es 72.93, 89.58, 88.46. Y la última réplica es cuando ambos están en su nivel bajo, 83.56. Cuando A está en su nivel alto, es 67.73. Cuando B está en su nivel alto, es 88.2. Y cuando ambos están en su nivel alto, 92.94. Les voy a dar un poco de tiempo por si le quieren poner pausa y verificarlo. Después, hago grande otra vez StatGraphics y ya voy a analizar nuestro diseño factorial 2 a la 2. 2 factores, 2 niveles. Para analizarlo otra vez me voy a DOE, le voy a Legacy, pero ahora me voy a el análisis del diseño y le voy a pedir que me lo analice. Me pide cuál es la variable de respuesta, que es porcentaje disuelto. La selecciono ya sea haciéndole doble clic o haciéndole clic en el triangulito y le pongo OK. Simplemente le voy a poner que nos ignore el número de bloques porque quiere decir que va a ignorar el número de la corrida porque no es relevante. Le pongo OK. Y me dice que qué tablas y gráficas quiero. En tablas le voy a pedir el resumen del análisis, la tabla de ANOVA, que es la más importante, la de coeficientes de regresión, la del Path of Steepest Ascent y la de optimización. En gráficas le voy a pedir la de Pareto, la de efectos principales, la de interacción, la de probabilidad normal, la de superficie y la de diagnóstico. Tanto probabilidad normal como diagnóstico solo nos sirve para comprobar los supuestos, pues es una ANOVA. Y le pongo OK. Y aquí ya nos salió la pestaña donde hace este análisis. Aquí haré clic primero en la gráfica de los residuales. Como podemos ver, se parece a las otras, por si han visto los otros videos. Y vemos que los residuales se comportan de manera aleatoria e independiente. No están ni todos arriba, ni todos abajo, ni tienen un patrón visible. Por lo cual se cumple ese supuesto. Me regreso y me voy a la de probabilidad normal. En esta, si los puntos se alinean, quiere decir que no hay efecto. Solo hay un efecto en este cuando el porcentaje de disolución, creo, es del 80. Pero de todas maneras se alinea a la línea y se cumple el supuesto de normalidad. Listo. Ahora sí voy a analizar el diseño factorial. Lo primero que hago es, por ejemplo, ver el resumen del análisis. Pero solo nos dice que tenemos estos tres factores: aglutinante, desintegración y su interacción. Después me voy a la tabla de ANOVA, que es la más importante. Recordemos que, como bien dice aquí abajo, cuando el valor de P es menor al 0.05, indica que sí son relevantes. Es decir, tenemos en la tabla de ANOVA las fuentes de variación del aglutinante, desintegrante, interacción, el error, su suma de cuadrados, sus grados de libertad, sus cuadrados medios, la F calculada y el valor de P. No tenemos la F de tablas, por lo tanto no podemos hacer comparación con la F calculada, pero el valor de P en los tres casos es menor al valor de alfa de 0.05. Por lo tanto, ambos son relevantes en el porcentaje de disolución. Y nos dice que este se acerca en un 94.62% al modelo, lo cual es bastante bueno. Recordemos que es necesario tener mayor al 80%. A muy grosso modo, con el valor de P podemos ver cuál es más influyente que el otro. Debido a que el valor de P es menor en el desintegrante, podemos decir que este es el que más impacta el porcentaje disuelto, seguido de la interacción y por último el aglutinante. Por esto lo veremos mejor en las otras gráficas. Me voy a regresar al resumen y me voy a ir a la tabla de los coeficientes. Esta es importante porque aquí abajo nos señala la ecuación. Recordemos que el primer valor se refiere a la media global, el segundo es el efecto del factor A, seguido del efecto del factor B y por último su interacción. En este caso no interpretaré más allá la ecuación, pero es importante saber que aquí no las da. Me regreso. Y recordemos otra vez que con base en la tabla de ANOVA los tres factores son importantes. Me voy a la gráfica de Pareto, que es la primera.
En este caso, la línea es el valor crítico, por lo tanto, si se supera, quiere decir que esa fuente de variación es importante. Si el rectángulo, por así decirlo, quedara antes de la línea, ese factor no es relevante. En este caso, los tres lo son. El signo de más y menos o los colores nos indica cómo impactan la respuesta. En este caso, podemos ver que tanto el desintegrante como la interacción aumentan el porcentaje disuelto, mientras que el aglutinante lo disminuye. Ahí ya podemos darnos una idea de cómo podemos mover ambos factores para obtener una respuesta. Por ejemplo, si queremos que el porcentaje disuelto sea muy alto a los 15 minutos, es mejor tener mucho desintegrante. Si queremos que no sea tan alto ese porcentaje, es mejor tener al aglutinante. Me regreso y me voy a la gráfica de efectos principales, que es la segunda. Aquí tenemos ambos factores y sus pendientes con base en el porcentaje disuelto. Como el aglutinante disminuye la respuesta, tenemos una pendiente negativa. El desintegrante, en cambio, la aumenta y tenemos una pendiente positiva. Podemos ver que la pendiente del desintegrante o la línea es mayor a la del aglutinante. Quiere decir que tiene un mayor efecto sobre la respuesta que el aglutinante. Después me voy a la gráfica de interacción, que es la tercera. En esta gráfica, si ambas líneas fueran paralelas o su pendiente sería casi igual, quiere decir que no interactúan. Como en este caso las pendientes son muy diferentes, quiere decir que interactúan, y lo podemos ver interpretando. Veamos. Cuando el desintegrante está en su nivel alto, el aglutinante casi no tiene un efecto sobre la disolución. Se queda casi igual y es bastante alta el porcentaje disuelto, casi del 90%. En cambio, cuando el desintegrante está en su nivel bajo, el aglutinante sí juega un rol muy importante en la disolución. Podemos ver que cuando el aglutinante tiene un nivel alto, el porcentaje disuelto baja, mientras que cuando el aglutinante tiene un nivel bajo, el porcentaje disuelto aumenta. Entonces, de aquí podemos observar que el aglutinante depende del nivel en el que el desintegrante se encuentra. Por lo tanto, se dice que estos dos factores interactúan. De aquí me voy a la gráfica de superficie, de respuesta. Esta es bastante compleja de interpretar así, por lo que le doy clic derecho, Paint Options, y le digo que me la dé en cuadrado. Ok. Esta gráfica en lo personal a mí me gusta mucho, porque nos dice, creo que si me pongo aquí de este lado, nos dice que el aglutinante está en dos niveles, en el 5 y en el 10%, y el desintegrante en el 3 y en el 5%. Y nos dice la respuesta, es decir, el porcentaje disuelto en cada combinación. El perímetro delimita el área de experimentación, es decir, estos estimados son solo para un máximo de disolución del 90.66 y un mínimo del 68.66. No podemos predecir qué pasará afuera de este cuadrado. Sin embargo, recordemos que necesitamos una disolución máxima del 85%. Por lo tanto, una combinación del aglutinante en un 10% y el desintegrante del 5% supera ese porcentaje y no corresponde a la respuesta que queremos. Entonces sabemos que nos tenemos que mantener alejados de este vértice. Mientras que el menor porcentaje disuelto es el del 68.66, que se obtiene con una combinación del 10% más o menos de aglutinante y 3% del desintegrante. Y podemos más o menos movernos en los porcentajes para tener un estimado de la respuesta dentro de este cuadro. Esto se ve mejor en la de contornos. Le hago clic derecho, Paint Options y me voy a Contour o contornos. Le pongo OK. Esta gráfica nos dice diferentes porcentajes disueltos predichos con diferentes combinaciones. Le voy a dar clic derecho, Locate. Por ejemplo, un 86% supera nuestro máximo de disolución, que está en una combinación del desintegrante en un 4.6% y el aglutinante en un 10%. Quiere decir que el desintegrante tiene que tener a fuerza un nivel menor al 4.6%. De otra manera, se disolvería más de lo que queremos. Como queremos tener un porcentaje disuelto máximo del 85, podemos decir que el valor máximo del desintegrante o la proporción está en un 4.48%. De ahí hacia abajo, el desintegrante puede tener cualquier proporción y el porcentaje disuelto estaría dentro de lo aceptado.
El aglutinante se puede mover en cualquiera de estos niveles y tendría un porcentaje disuelto aceptable. Entonces, esta gráfica de contornos es bastante útil cuando tenemos una respuesta deseada. Me regreso al análisis del experimento. La tabla de respuesta optimizada nos dice que el máximo porcentaje disuelto es el del 90.66, que se obtiene cuando el aglutinante y el desintegrante están en sus valores altos. La tabla, en cambio, de ascender más rápido, nos dice cuáles son los cambios más pequeños en la formulación que generan un cambio muy alto en la respuesta. Por ejemplo, para tener un porcentaje disuelto del 36.29%, las combinaciones son el 12.5% de aglutinante y 1.2% de desintegrante. Tan solo aumentar un poco el desintegrante y bajar solo un 1% el aglutinante nos genera un porcentaje disuelto cercano al 50%, y así sucesivamente. Nos da combinaciones como más relevantes en el porcentaje disuelto, aunque como podemos ver, y los niveles del aglutinante y desintegrante están dentro de los valores que nosotros pusimos, que para el aglutinante es entre el 5 y el 10% y el desintegrante entre el 3 y el 5%. Me voy a regresar al análisis del experimento y voy a recapitular. Entonces, la tabla de ANOVA es la más importante, pues nos dice si las fuentes de variación son relevantes o no para la respuesta. En este caso, los tres lo son. La gráfica de Pareto nos dice si estas fuentes aumentan o disminuyen la respuesta. Y podemos ver que tanto el factor B como el AB la aumentan y el aglutinante lo disminuye. La gráfica de interacción nos dice si interactúan, en este caso si lo hacen. Y por último, la gráfica de superficie de respuesta es útil para saber la combinación de los niveles de factores más óptimos para obtener la respuesta deseada. En este caso, se busca una disolución máxima del 85%, por lo que el aglutinante puede obtener cualquier valor entre el 5 y el 10%, pero el desintegrante solo puede obtener un valor máximo del 4.48%, moviéndonos conforme estas líneas nos indiquen. Y bueno, esta es una manera muy fácil y sencilla de realizar tanto el diseño factorial como la tabla de ANOVA en StatGraphics. Y esto es bastante útil porque podemos tener un estimado de las combinaciones de los niveles de los factores para obtener la respuesta deseada. Espero que este tutorial les sirva mucho, ya sea en sus materias escolares o en su trabajo profesional. Muchas gracias.